Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo en primer lugar y con mucho gusto al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, un senador chapaneco, como todos lo han dicho, pero sobre todo un senador joven, a quien debo decir ya de un tiempo atrás nos une una buena amistad en el trabajo, a quien quiero reconocer que en su juventud ha logrado en todos los puestos públicos que ha tenido y como legislador y ahora como presidente del Senado, un trabajo siempre en favor del país y siempre con una visión de cómo cooperar, al margen de que se puedan tener puntos de vista distintos, de que vengamos de partidos distintos. Hoy quiero hacer ese reconocimiento público, a esa disposición siempre a dialogar y a buscar soluciones pensando siempre en el país. Muchas felicidades, senador. Muchas gracias. Saludo también al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, a quien también reconozco de tiempo atrás, tiempo antes de que yo estuviera en la responsabilidad que hoy tengo, que iniciamos una relación de trabajo vinculado siempre a la educación y ahora como secretario de Educación, también reconocerle que al margen de las diferencias que podamos tener, de que vengamos de partidos políticos distintos, siempre ha habido una disposición a escuchar, a dialogar y a trabajar juntos, y por eso además agradezco mucho la invitación que me ha extendido para estar hoy aquí con todos ustedes en un tema que sé que además, como toda la educación, pero de manera muy particular el tema de la educación superior, siempre ha estado dentro de la vida y de los intereses y de las prioridades del senador Romero Hicks. Muchas gracias, senador, por esta invitación. Saludo también al vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señor diputado Alejandro Ojeda. Muchas gracias por estar y acompañarnos hoy aquí. Saludo también a la diputada Adriana Ortiz Lanz, exrectora, una mujer que también está ampliamente comprometida con la educación desde hace mucho tiempo y que hoy es una diputada central en los procesos de educación, diputada de mi partido. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Por supuesto, al maestro Jaime Valls, quien ha tenido un liderazgo fundamental encabezando la NUYES. Agradezco también siempre la cooperación que ha tenido con la Secretaría de Educación Pública, quien nos ha acompañado siempre ahí con un papel muy destacado en las reuniones regionales. Recordarán que dividimos el país a propuesta y con el concurso de todos los gobernadores en 5 regiones educativas, y nos hemos venido reuniendo con todos los gobernadores de estas 5 regiones, y en todas estas reuniones siempre nos ha acompañado el maestro Jaime Valls, planteando los puntos y los intereses de la NUYES y de la educación superior. Muchas gracias, Jaime. Saludo también a los rectores que nos acompañan, al señor director del Politécnico Nacional, al señor rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la rectora de la Universidad Veracruzana, que agradezco mucho aquí su presencia. Muchas gracias a todos. Por supuesto, también a todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas, legisladores y a todos los rectores, rectoras, expertos, miembros de la sociedad civil que aquí nos acompañan. Hoy, y ustedes lo saben, México está viviendo uno de los procesos más profundos de transformación en materia educativa. Estamos precisamente justo en la implementación de una de las reformas más profundas de las últimas décadas. Una reforma global, sistémica, de la educación en México. Una reforma que está transformando desde la organización política del sistema educativo, transformando un sistema que se caracterizaba por ser clientelar, corporativo y opaco,
y que lo está sustituyendo por uno sustentado en derechos, obligaciones, transparencia y mérito. Una transformación que está cambiando la forma en que se organizan las escuelas del país para poder tener una enseñanza de mayor calidad, que se están transformando los espacios educativos para que haya escuelas e infraestructura educativa de calidad, en la que estamos conformando un magisterio profesional sustentado en su mérito y con una carrera de largo plazo, con evaluaciones y, por supuesto, con la correspondiente capacitación que requieren y merecen los maestros. Una transformación que también va a implicar un cambio en los planes y programas de estudio para que se puedan enseñar los contenidos y las habilidades pertinentes y adecuadas para un mundo globalizado, para una economía del siglo XXI, con todos los cambios tecnológicos que existen, pero también para los valores del siglo XXI, es decir, para poder aprender a vivir en democracia, en pluralidad, bajo el Estado de Derecho. Una transformación que también busca una mayor equidad en el sistema educativo. Y en este proceso de profunda transformación que está viviendo este sistema educativo que tenemos, la educación superior es absolutamente fundamental. Y es fundamental en dos aspectos. Primero, como un motor de este cambio. Y aquí quiero poner un ejemplo y agradecer a todas las universidades, muchas de aquí presentes, en el apoyo que han dado a esta transformación educativa. Por ejemplo, para la capacitación, el nuevo plan de capacitación de los maestros de educación básica y media superior, los maestros que se han evaluado, que como lo anuncié el día lunes al presentar los resultados de la evaluación, el próximo lunes 7 de marzo vamos a estar presentando esa nueva estrategia de capacitación, para la cual se va a tener una inversión histórica. Vamos a pasar de un presupuesto de 200 millones de pesos que se tenían hasta el año 2015 a una inversión de más de 1.800 millones de pesos, un incremento de más del 800% para capacitar a los maestros. Y aquí quiero agradecer al Congreso de la Unión la sensibilidad que tuvieron para que en el presupuesto se pudiera tener este incremento histórico para capacitar a los maestros. Bueno, esa capacitación la vamos a lograr con la ayuda de las universidades del país. Muchas de las universidades, ya lo estaremos anunciando, van a participar y van a ser quienes capaciten y ofrezcan cursos de diversa índole, así como posgrados, a los maestros de México. De ese tamaño es el apoyo y la ayuda que la educación superior está dando a esta transformación de la educación en México. Pero al mismo tiempo, la educación superior debe ser también sujeto de este cambio y de esta transformación que estamos haciendo en el modelo educativo. Y por eso celebro ampliamente este foro, celebro que tanto las universidades, los legisladores, los expertos y el gobierno federal nos sentemos a platicar cuál es el marco legal idóneo que requiere también la educación superior para que, además de ser parte de esta transformación, pueda transformarse también en este gran cambio que se está haciendo en la educación. Me parece que tanto el senador Romero Hicks como el maestro Jaime Valls han planteado varios de los puntos centrales que se deberán de abordar en estos foros y que deberán de conformar una agenda que debemos de platicar hacia el futuro de la educación superior. Yo quisiera hablar sobre 6 temas que me parecen fundamentales de los retos que enfrenta la educación superior en el país. El primero es el de la cobertura. Si bien como país hemos tenido un avance importante y hoy tenemos una cobertura de educación superior del 35%, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el incremento ha sido de 3 puntos en esta cobertura.
Y si bien esto ha sido importante y vamos por buen camino, necesitamos acelerar este proceso. Necesitamos tener una meta de mediano plazo para que como país lleguemos pronto a una cobertura de 50%, como es el promedio de los países de la OCDE. Y es algo que tenemos que platicar porque requiere de un gran esfuerzo como Estado mexicano. A la par de ese incremento en la cobertura que tenemos que lograr como país, necesitamos que esa cobertura sea con mayor equidad. Hoy tenemos que reconocer que la mayoría de los jóvenes que llegan a la educación superior son quienes se encuentran en los niveles o pertenecen a familias que se encuentran en los deciles más altos de ingreso. Necesitamos que los jóvenes también que vienen de familias menos favorecidas lleguen a la universidad. Y este es un esfuerzo de todo el sistema educativo, no nada más de la educación superior, pero tenemos que trabajar juntos, y ese es el segundo punto, para que haya una educación superior con mayor equidad. El tercer punto es el de la calidad. Tenemos que seguir mejorando la calidad de lo que se enseña en las universidades del país, pero además lo tenemos que volver más parejo. Necesitamos que las universidades de todos los rincones de nuestro país estén y empiecen a converger en niveles cada vez más igualitarios en su capacidad de enseñar y de dar una educación de calidad. El cuarto tema tiene que ver con la investigación y con la ciencia y con el desarrollo de conocimiento. Las universidades de México ya son, pero deben de ser aún más, el centro del pensamiento y el centro del desarrollo del conocimiento mexicano, tanto el que se va a aplicar para la ciencia como también el de la ciencia básica o el de las ciencias sociales son y deben seguir siendo y cada vez más los grandes centros de pensamiento, como lo decía ahorita el senador Juan Carlos Romero Hicks, citando al doctor Moshinsky, ¿no? Las universidades, como ahora, son el centro en donde se genera el conocimiento, se crea y se comunica. Eso tienen que seguir siendo las universidades y como país ese es un gran reto, que una parte importante de esa responsabilidad está en las instituciones de educación superior. El quinto tema tiene que ver con una vinculación mucho más eficaz y eficiente con el mercado laboral, con un mercado laboral que tiene además vocaciones económicas distintas dependiendo la región en la que nos encontremos y que tenemos que responder mejor a esos fenómenos. Hoy en día México vive una paradoja en la que tenemos muchos jóvenes egresados de la educación media superior o superior que no encuentran un empleo o que no encuentran el empleo que ellos quisieran. Pero también tenemos empleadores que no encuentran el capital humano que requieren para el tipo de proceso económico que están generando. Y por ello necesitamos una vinculación mucho más estrecha y eficaz. ¿Para qué? Para que los jóvenes mexicanos encuentren empleos formales, de calidad y en el campo en el que estudiaron y se quieren realizar. Y al mismo tiempo, los sectores, particularmente los sectores más innovadores de la economía mexicana, encuentren la mano de obra o el capital humano que requieren para poder seguir creciendo y además siempre con mayor productividad. Y finalmente, el sexto tema, que es fundamental porque es parte clave de cómo lograr estos 5 puntos anteriores y otros que son parte del reto de la educación superior. ¿Cómo la vamos a financiar y le vamos a dar viabilidad financiera a la educación superior en México en el mediano y en el largo plazo? Hoy sabemos que ya se enfrenta un reto importante con el sistema de pensiones de muchas de las universidades del país y es un tema que tenemos que platicar, que tenemos que abordar y que tenemos que darle una solución viable para la educación superior y para el país. No podemos permitirnos que las pensiones o el sistema de pensiones de las universidades del país detengan su desarrollo.
pero también necesitamos platicar y acordar con toda transparencia las responsabilidades que todos debemos de asumir en el financiamiento de la educación superior. La responsabilidad que debe tener el gobierno federal, pero también la responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales y, por supuesto, también los propios compromisos que deben de asumir las instituciones de educación superior del país. ¿Cuáles son los compromisos que vamos a hacer las tres partes? ¿A qué nos vamos a comprometer y cómo lo vamos a lograr? Todo, además, con una gran transparencia. Y me parece que si podemos avanzar, y estos foros son un potenciador de estos temas y de otros que también ya han sido mencionados y que son clave, creo que podremos lograr que la educación superior, además de seguir apoyando la gran transformación que hoy vive México en la educación, podrá ser también sujeto de este mismo cambio para bien del país. Así es que una vez más, yo los felicito por este foro, agradezco la invitación, cuenten con la plena participación y cooperación del Gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública, y muchas gracias por estar aquí. Gracias.